Un ejercicio de EBAU de julio de 2021 sobre enlace químico. Es el ejercicio 143 de ese bloque. Dice, sean las moléculas de NH3, SO2 y CO2. Deduzca la estructura de Lewis de cada una de ellas. Describa la geometría de esas moléculas indicando la hibridación del átomo central. Indique el tipo de enlaces sigma y pi que se dan en estas moléculas y comente la polaridad de cada una de las moléculas. Voy a hacer de cada molécula los 4 apartados. Yo creo que empiezo por la molécula de amoníaco. Para hacer la estructura de Lewis necesito conocer la capa de valencia de los átomos que forman esta molécula. Para el nitrógeno la capa de valencia es 2s2 y 2p3 y para el hidrógeno la capa de valencia es 1s1. Si representamos el átomo de nitrógeno con los 5 electrones de su capa de valencia que enlaza con 3 hidrógenos y cada uno de ellos con un electrón de valencia. Por lo tanto, para alcanzar una estructura estable, cada hidrógeno compartirá un electrón y será estable con 2 electrones y el nitrógeno, sus 5 y 3 que está compartiendo, se quedaría con 8 electrones cumpliendo la regla del octeto. Por lo tanto, la estructura de Lewis sería esa. Y se forman 3 enlaces covalentes simples compartiendo electrones nitrógeno e hidrógeno. Dice que describa la geometría de esta molécula indicando la hibridación del átomo central. Perdón, al nitrógeno aquí me he olvidado 2 electrones no enlazantes. Según la teoría de hibridación, la capa de valencia del átomo central es 2s2 y 2p3. Se hibridarían esos 4 orbitales atómicos de la capa de valencia para formar 4 orbitales híbridos idénticos que contienen a los electrones de la capa de valencia, a esos 5, y serían 4 orbitales híbridos sp3 dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. ¿Qué enlaces se formarían? Pues si este es el átomo de nitrógeno, los 4 orbitales híbridos estaría uno ahí, otro ahí, dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Esos 4 orbitales híbridos alojan 2 electrones, un electrón, un electrón y un electrón. Y esos orbitales híbridos con electrones desapareados solaparán frontalmente con los orbitales atómicos 1s de los 3 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos conteniendo un electrón desapareado. Se forman 3 enlaces sigma por solapamiento frontal de un orbital híbrido sp3 del nitrógeno y un orbital atómico 1s del hidrógeno. No hay ningún enlace pi. Son 3 solapamientos frontales, luego 3 enlaces sigma. La geometría de los 4 orbitales híbridos, era hacia los vértices de un tetraedro. Cuando se ha formado la molécula, la geometría de la molécula es triangular, pirámide triangular. Con ángulos ligeramente menores a los del tetraedro por la repulsión del par de electrones no enlazantes sobre los electrones que están formando los 3 enlaces. Nos queda la polaridad de la molécula. Esta molécula presenta 3 enlaces covalentes polares porque comparten electrones 2 átomos de distinta electronegatividad. Luego estos 3 enlaces son polares, con 3 momentos dipolares
que tienen esa dirección. Y la suma de sus momentos dipolares es distinta de 0 por la distribución de pirámide triangular. Luego la molécula es polar. De esta manera hemos analizado las 4 preguntas para la molécula de amoníaco. Si nos vamos a la molécula de SO2, empezamos para hacer la estructura de Lewis conociendo la capa de valencia de los dos elementos. El azufre tiene una capa de valencia de 3s2 y 3p4 y el oxígeno de 2s2 y 2p4. El átomo central es el azufre, que enlaza a 2 átomos de oxígeno. Cada uno de ellos, de los oxígenos, tienen 6 electrones de valencia y el azufre también tiene 6 electrones de valencia. Para ser estable, este oxígeno necesita 2 electrones que puede compartir con el azufre. El oxígeno que estáis viendo a la izquierda forma 2 enlaces covalentes con el azufre. Y el azufre también ya es estable porque también tiene 8 electrones, 6 que tenía y 2 que está compartiendo con el oxígeno. ¿Cómo se forma el enlace con el segundo oxígeno? Pues es un enlace covalente coordinado o dativo. Van a compartir 2 electrones, pero los 2 los aporta el azufre. Por lo tanto, esta molécula tiene un enlace covalente doble, oxígeno-azufre, y un enlace covalente coordinado o dativo con el otro oxígeno. De esta manera, los 3 átomos tienen 8 electrones y cumplen la regla del octeto y han alcanzado la estabilidad. A este oxígeno le quedan 2 pares de electrones no enlazantes, al azufre le queda un par de electrones no enlazantes y a este oxígeno 3 pares de electrones no enlazantes. Y esta sería la estructura de Lewis del SO2. Cuidado que aparece un enlace covalente coordinado o dativo. Se llama así al enlace covalente en el que se comparten electrones, pero aportados por uno de los elementos que se llama átomo dador y el otro que los recibe, que lo que va a tener es un orbital vacío para alojar ese par de electrones, se llama átomo aceptor. ¿Cómo explica esta molécula la teoría de hibridación? Pues si analizamos lo que le pasa al azufre, el azufre tiene una capa de valencia de 3s2 y 3p4. Como el azufre está formando un enlace doble, es necesario un solapamiento pi, un solapamiento lateral, y para eso necesita un orbital p puro. Por lo tanto, tenemos que dejar fuera este orbital p puro para el enlace doble y lo que se van a formar son 3 orbitales híbridos entre el orbital 3s y 2 orbitales 3p. Entonces se forman 3 orbitales híbridos sp2 y quedaría un orbital 3p puro con un electrón. Y aquí quedaría ese. ¿Qué enlaces se forman ahora? Pues el azufre presenta 3 orbitales 1, 2 y 3 orbitales híbridos con un par de electrones apareado, un electrón desapareado y un electrón desapareado. El que estamos viendo
a la izquierda es el que solaparía con un átomo de oxígeno que presente un electrón desapareado. Uno de ellos no forma enlace porque tiene un par de electrones y el otro solaparía con el otro oxígeno, ¿vale? que formaría el enlace sigma o enlace covalente coordinado o dativo. Y al átomo de oxígeno y al átomo de azufre le quedaría perpendicular al plano un orbital p y a este le quedaría otro para formar por solapamiento lateral el orbital pi. Luego esa molécula es una molécula angular. El azufre presenta este par de electrones no enlazantes que estáis viendo y por la geometría de los orbitales híbridos es una molécula angular. Al ser una molécula angular, aquí tendría un oxígeno y aquí tendría el otro. Además, esta molécula podría presentar resonancia, solo que de esto no nos manda hablar. Pero sí que presenta dos enlaces polares, porque comparten electrones dos átomos de distinta electronegatividad. Este enlace polar, este y este, presenta un momento dipolar y la suma es distinta de cero. Por lo tanto, es también una molécula polar. Y la última que nos queda, el CO2, no escribí aquí que este enlace es sigma y este sí. Vale, sí. Había puesto uno sí y uno no. Un enlace sigma y un enlace pi. La molécula de CO2, la capa de valencia del carbono es 2s2 y 2p2 y la del oxígeno 2s2 y 2p4. El átomo central es el carbono que presenta 4 electrones de valencia. El azufre presenta 6 y el otro azufre otros 6. ¿Qué electrones puede compartir cada átomo para alcanzar una configuración estable? Pues este oxígeno que tiene 6, si comparte 2, sería estable con 8 electrones en la capa de valencia y el carbono también compartiría otros 2 y se formarían dos enlaces covalentes dobles. Si analizamos esta molécula según la teoría de hibridación, el carbono presenta un orbital 2s con 2 electrones y un orbital 2p con 2 electrones. El carbono puede formar 4 enlaces y en esta distribución solamente presenta 2 electrones desapareados. Por lo tanto, es necesario una promoción, un salto de un electrón desde un orbital 2s hasta uno de los orbitales p. De esa manera ya presenta 4 electrones desapareados y la posibilidad de formar 4 enlaces covalentes. La teoría de hibridación supone que esos orbitales se van a mezclar para formar orbitales híbridos. En este caso, como el carbono forma 2 enlaces dobles, uno con cada oxígeno, necesitamos 2 orbitales p puros y solo hibridarán un orbital s y uno p y permanecerán 2 orbitales p puros para formar los 2 dobles enlaces. Luego tendremos 2 orbitales híbridos sp por la mezcla de un orbital s y uno p y estos 2 orbitales p puros. ¿Cómo se forma la molécula? Pues el carbono que estamos viendo tiene
un orbital híbrido y otro orbital híbrido. El orbital híbrido de la izquierda solapa con un orbital p del oxígeno y se forma aquí un enlace sigma entre el orbital híbrido del carbono sp y el orbital 2p del oxígeno. Este otro lo mismo, aquí estaría el otro oxígeno y aquí tendríamos otro enlace sigma del híbrido del carbono con el orbital 2p del oxígeno. Al átomo de carbono le queda un orbital p puro que solapa de forma lateral con el oxígeno. Y aquí se formaría, por solapamiento frontal, de dos orbitales p puros, que estarían perpendicular a la línea que une los tres átomos. Y quedaría otro orbital p aquí y otro orbital p aquí, que solaparían también de forma lateral, formando el otro orbital, el otro enlace pi. Luego tenemos dos enlaces sigma, carbono-oxígeno, por solapamiento frontal de orbitales híbridos del carbono y orbitales atómicos del oxígeno. Dos enlaces pi por solapamiento lateral de orbitales p puros. La molécula de dióxido de carbono tiene dos enlaces polares porque comparten electrones, dos átomos de distinta electronegatividad. Pero esos dos momentos dipolares, al estar distribuidos en línea y tener sentido contrario, se anulan, por lo tanto, el momento dipolar total es cero.